Muy buen día para todos los que están visualizando esta presentación, cuyo tema es la influencia espiritual negativa en las redes sociales. Bueno, por lo menos ese es el énfasis, aunque en realidad no todo es negativo. Estaba averiguando en algunas páginas sobre las estadísticas y encuentro que si no es el 60% o puede ser un poco más, porque los números varían, que es el 60% del mundo que está metido en alguna red social. Tenemos ahí, por ejemplo, a Facebook con 3.000 millones, a YouTube con 2.000 millones, a Instagram con 1.000, a Pinterest con 322 y así sucesivamente. Si queremos forzar tal vez, porque es lo que averiguando he encontrado, hay algunos textos que nos pueden hablar acerca de lo que sucede en las redes sociales, y en algunos hay quienes han dicho que esto ya estaba profetizado también de lo que de lo que estamos pasando ahora. En Gálatas 5, 19 al 21 leemos: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esa, que está sucediendo a través de las redes sociales, increíblemente, pero de manera virtual. Y obviamente muchas veces lo que se inicia en lo virtual acaba también en lo presencial. En Job 18 leemos: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Algunos, como les repito, han forzado esto, el versículo 8, para dar a entender que se está profetizando ahí sobre las redes. En el Salmo 9 se menciona: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Y de alguna manera, si esto se puede aplicar a cosas que han sucedido en las redes, por ejemplo, revueltas, hackeos y robo de información entre gobiernos, entre personas, se podría aplicar a esto. En Isaías 24, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Y algunos dicen que esta expresión, se abrirán ventanas, es una referencia a los satélites que se usan para el Internet. Veamos ahora un poco de las consecuencias negativas que la red social nos menciona. Primero, en Daniel 12, el capítulo 12, verso 4, se dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso es cierto. A diferencia de siglos anteriores, hoy en día encontramos que la tecnología cada vez, podríamos decir exagerando un poco, cada día encontramos algo nuevo, algo que se está dando. En cambio, hace muchos años atrás, pues imagínense, como dicen, estar en la época de piedra. ¿Quién se imaginaba que podríamos tener los teléfonos en la mano y cosas tan soñadas que lo veíamos en dibujos animados o en películas como Guerra de las Galaxias, que se está dando ahora? Podemos decir en todo caso que estamos viviendo una especie de pandemia virtual también. Las redes se han convertido en una especie de adicción sin sustancia, y algunos están de acuerdo en decir que más grave inclusive que la que produce el alcohol, las drogas y el cigarrillo juntos. Se ha acuñado una nueva palabra en algunos círculos que es nomofobia,
que es una nueva enfermedad psiquiátrica que hace referencia al no mobile phone, que es el miedo irracional a olvidar el cel o intenso pánico a ser desconectado de las redes sociales. Y ha pasado. Y quiero decirles brevemente que mientras he estado haciendo este estudio, algo por el estilo me ha pasado. El deseo nervioso, inclusive diría, de ver lo que pasa en las redes, si me han dicho algo, si me han escrito algo, y jamás me he sentido así y diría también adicto a revisar las redes como nunca antes. Y decía, ¿por qué me está pasando esto? Porque cuando me profundizaba más y más en este estudio, veía que me envolvía hacia el lado negativo. Y una hermana me contó el testimonio acerca de su nieta de 3 o 4 años de edad. Me dice que la actitud de ella cambió a mal cuando se metió de alguna manera a manipular el celular de su papá, y se ponía mal, extremadamente mal, con un genio terrible cuando le quitaban el celular. Y obviamente hay muchos otros testimonios de jóvenes, de adultos que cambian de actitud. Hace unas semanas atrás estuve visitando una iglesia y me llamó la atención porque me senté casi al final. Y si ustedes pueden observar ahí, hay mucha gente, muchos hermanos, que en el momento de la prédica sacaron su celular para filmar a la persona que estaba dando el mensaje en ese momento. Yo no lo creía oportuno, pero como no hay principios, no hay normas dentro de muchas iglesias de cómo se debe usar el celular, pues sucede eso, ¿no? Todo el mundo ahí con la mano levantada y mostrando su celular y diciendo, oh, no estoy haciendo nada malo, simplemente es para filmar esto y tenerlo. Algunos de los mayores errores que he cometido en mi vida los he cometido en internet. No solamente lo digo yo, miles de personas lo han hecho, y podría pasar horas contando de casos respecto a esta frase. Se dice también que son más las personas que son usadas por las redes sociales que las personas que usan las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una distracción. Algunos concluyen que nos lleve a la muerte espiritual. Muchos no diferencian entre lo que son contactos y amigos. Piensan que todos los contactos que uno tiene son sus amigos, y no es así. Pero se dan cuenta muy tarde. Se dice también que si se les quitara las redes a ciertas personas, comenzaría una ola de suicidios, de soledad, que llevaría a la desesperación. Y eso es cierto, porque yo mismo, como les repito, cuando estaba haciendo este estudio, yo vivo solo, pero me sentí más solo cuando por horas de horas no recibía ningún mensaje de nadie, ni nada que dijera, o están poniendo atención a un saludo que di o a un escrito que coloqué. Nada, ni una llamada. ¡Wow! Qué terrible se siente. Y como les digo, yo he experimentado esto. En muchos casos se roba la personalidad y te vuelven esclavo del uso de estos medios. Te roban el tiempo para Dios porque uno está horas metido en esto. Entonces no hay oración, no hay ayuno, no hay estudio, no se evangeliza. Aunque he encontrado muchas hermanas que me han dicho, no, yo... a mí no me importan los contactos si sean cristianos o no, porque la idea es evangelizarlos. Y no es esa la idea, no pasa eso. Y por eso ahí se repite la frase que decíamos hace un rato, que es por las redes donde he cometido los mayores errores de mi vida. Nos roban la salud. Ha pasado, uno deja de comer, deja de dormir bien por estar en las redes. Y otros concluyen que nos puede robar la vida eterna. Efesios nos dice que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las redes son catapultas de valores mundanos y ofensivos a Dios. Les puedo mencionar un sinnúmero de casos de
este tipo. Efesios lo dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen. Y esto casualmente es lo que pasa. He visto discutir a muchas personas cristianas, insultarse entre ellas, y publicar una serie de cosas que uno dice, pues esto no es de cristianos. Sí, claro, algunos dicen que no todos los que están en las redes que se dicen ser cristianos son cristianos. Hay también el abandono de las relaciones interpersonales, porque uno se acostumbra a ver ahora que por la pandemia uno no puede ir a ver los servicios virtuales. Entonces participa de un servicio virtual y ya no tiene que necesariamente estar congregándose. Hay mucho el sentido de la popularidad y autopromoción, de ser esas personas que le llaman influencers. No quieren, obviamente, al ser esto, si tienen, digamos, unos fans de 5,000, 10,000, 15,000 personas, he visto hasta más de 100,000 personas en algunos casos, eso les genera dinero. Entonces ya el objetivo de estar en las redes, y digamos, en sí como que no es malo, pero si uno es cristiano, um, las consecuencias negativas pueden ser fatales por querer a través de esto obtener una especie de ganancia. Y la Biblia nos dice que lejos esté de mí gloriarme en la cruz de nuestro Señor, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Está usted esforzándote por ser reconocido y admirado? ¿Cuál es la motivación al publicar sus fotos? ¿Qué necesidad hay de decirle a medio mundo cómo se siente hoy? El otro caso es tomar en vano el nombre de Cristo. De esto también hay muchísimos casos. Ustedes nomás miren las fotos de personas que en sus muros se dicen ser cristianas, y miren, poniendo, digamos, la supuesta foto de Jesús ahí, tocándole los pechos a esta mujer, y diciendo debajo de esa foto: Dios les bendiga, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo. O ponen: te amo Dios, y cosas interesantes. Y había hace pocos días nada más tengo en mis contactos a una, diríamos así, supuesta adoradora, que publica un par de fotos en el que está con un vestido casi arriba y se le nota su prenda íntima. O sea, es notorio, uno ni siquiera tiene que esforzarse para, para ver de que se nota o no se nota. No, se notaba abiertamente, y todos sus muslos, obviamente. Pero en otras fotos ella está publicando cómo está en las iglesias, con esas mismas fotos, no ahí que les acabo de mencionar, que está ministrando en otras iglesias. Y yo digo, ¿cómo es esa, no sé si cuestión bipolar lo podríamos llamar? Pero he visto eso. Y esta otra foto que ustedes ven ahí también sugerente, que dice: que la bendición de Dios sea contigo en esta noche, buenas noches, y están mostrando parte de su cuerpo ahí, que no es lo más conveniente. Y ponen también ahí como trabajo, dice: es tal que trabaja en la obra de Dios, la mejor empresa del mundo. Veamos ahora un poco sobre el control y manipulación demoníaca en las redes sociales. Ya leímos esto. Sí hay manifestaciones de fornicación y adulterio. Hay lascivia, hay inmundicia, y esto voy a hablar un poco más adelante al respecto. Hay demonios asesinos que generan, hay muchos casos de eso, que generan a enemistades, envidios, celos, contiendas, egoísmo, y ya lo leímos en la palabra. Hay suicidio, que llevan a las personas a la depresión, soledad, que les inducen a tener pensamientos suicidas, chantaje y idolatría, y en realidad toda obra de la carne. Y lastimosamente, a través de las redes se da una manifestación de pecados sexuales, especialmente, ya del mundo no nos extrañemos, pero en los que son supuestamente de la iglesia, están involucrados un gran porcentaje, donde están inclusive pastores, líderes, llamados profetas, hasta apóstoles. Dios mío, casi podríamos decir que nadie se salva. Los pecados sexuales son una de las armas más poderosas que usa Satanás para esclavizar a las personas. La fornicación es la puerta que da paso a todos los pecados sexuales.
La fornicación es un claro ejemplo de idolatría donde el Dios que se adora es el sexo. La fornicación tiene dos aliados, la seducción y la lujuria. El propósito de la seducción es hacernos caer en la fornicación y por la fornicación a la lujuria, ocasionando graves problemas psíquicos. Podemos decir que la seducción atrae, la fornicación es la ejecución del acto pecaminoso y la lujuria es el vicio sin control. Sobre la seducción es causada por una constante actividad demoníaca que hace motivar, influir o estimular a una persona en sus deseos sexuales, alterando el normal funcionamiento de esta necesidad fisiológica. Entonces, las mañas que se establecen como armas de seducción, encontramos una bonita sonrisa, una mirada sugerente o foto sugerente, unas leves y sugerencias caricias, una ropa ajustada, corta con transparencias, usar un perfume seductor, unas palabras suaves, sensuales al oído, ser simpático y tener un buen sentido del humor y hacer reír, dar sensación de seguridad, mantener cierto aire de misterio, ser paciente y perseverante. Otras estrategias de seducción son películas, revistas y anuncios con secuencias pornográficas de diversas magnitudes. El engaño es otra maniobra que consiste en dar como bueno y natural todo lo que Dios prohíbe en las relaciones sexuales. Estas técnicas de hechizo, lo llaman algunos, encienden las pasiones, captan la voluntad y hacen caer en el pecado. La fornicación es toda clase de prácticas sexuales ilícitas como adulterio, relaciones libres, homosexualidad, que conlleva a repercusiones especialmente graves. Y, como les digo, se da de manera virtual y muchas veces deviene en la forma presencial. Igualmente pecaminoso es el acto sexual en el matrimonio cuando se practica por vicio y fuera de toda conducta equilibrada. En todo pecado participa todo el ser. La mente piensa, idea, el alma desea y el cuerpo ejecuta. La fornicación tiene una poderosa repercusión en el ser espiritual de la persona más que otros pecados. El apóstol lo dice en 1 Corintios 6, que nuestro cuerpo es del Señor y que los cuerpos de los creyentes son simbólicamente miembros de Cristo. Por lo tanto, cuando se practica el pecado, en este caso, la fornicación, podemos hacer de Jesús un instrumento de pecado. Por otra parte, cada vez que se comete fornicación, se está deteriorando y debilitando el cuerpo, ya que no está allí la bendición de Dios. En las relaciones sexuales, las personas se hacen una sola carne. Es como si los dos fuesen desde ese momento una sola persona en espíritu, alma y cuerpo. Si están casados, pues sus vidas estarían más sanas en todo sentido. Pero si es fuera del matrimonio o del orden natural que Dios ha dispuesto, la vida se irá deteriorando en manifestaciones de diversas enfermedades psíquicas, físicas, poco a poco. Pareciera que conforme pasan los meses y los años pecando, como dice, no pasa nada, que todo va bien, pero en realidad es todo lo contrario. Sé de primera fuente respecto de esto. Las consecuencias suelen ser repentinas cuando llegan con desgracias y conflictos de todo tiempo. Uno se pregunta, Señor, ¿por qué me está pasando esto? La lujuria, y con esto ya estoy terminando. La lujuria es el apetito desordenado y limitado de los placeres carnales, en este caso sexuales. Al quedar pervertida el alma de la persona por la práctica de la fornicación, queda alterado el orden regulador de los deseos y necesidades sexuales, alterando la razón para que la víctima se revuelque en el lodo del vicio. ¿Cómo ser libre? ¿Es posible ser libre de las redes sociales? El tema abarca muchos aspectos. Conocer, por ejemplo, la fuente, el propósito y el futuro de las redes sociales es muy importante. Se debe educar a todas las personas de todas las edades sobre los peligros y beneficios de las redes virtuales. Las redes sociales han venido a quedarse como la pandemia, no se van a ir. La iglesia y el liderazgo cristiano tienen muchos desafíos. Por ejemplo, ¿qué uso adecuado le estamos dando a las redes sociales? No olvidemos que tenemos que reivindicar nuestro deber y compromiso como orientadores, como formadores, instructores, guías y constructores de una cultura cristiana. Entender que somos puentes que unen los intermediarios que recolectamos y transmitimos mensajes
y el mayor mensaje es el poder del Evangelio. Si todos los que predicamos y enseñamos lo hacemos claramente respecto de este tema con la unción del Espíritu, se evitaría cualquier tipo de adicción virtual. Estamos comunicando mal, muy, muy mal. Más del 90% del contenido que publican los cristianos son triviales, controversiales, sin consistencia. Aparte, los pastores desconocen lo que los miembros publican. Esto no es tratar de controlar, pero sí de aconsejar, transmitir mejores contenidos. La idea es comunicar el mensaje de Dios, no nuestras fotos o lo que comemos. Recordemos que poco más del 60% del mundo está en alguna red social. Se requieren estrategias que partan desde la comunidad presencial, que sepan llegar con el Evangelio a la comunidad virtual. Se necesita equilibrar el uso de estos medios de tal manera que no nos controlen o manipulen hacia el mal. Y para ello se precisa una renovación y constante actualización del ministerio pastoral que se inicie en los institutos, seminarios y universidades cristianas con el aval de las diversas denominaciones. Finalmente, decir lo que dice en 1 Corintios: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica, y no me dejaré dominar por ninguno. No busque su propio bien, sino el del otro. Muchas gracias y que Dios los bendiga.